Listo, mil gracias. Entonces, bueno, como en la última oportunidad hablamos un poco de la importancia de la, la tercerización y la intermediación laboral, explicamos un poco los conceptos que eso significa, cuál es la trascendencia que tiene para todos nosotros el hecho de contratar adecuadamente a las personas que nos ayudan o nos apoyan dentro del proceso normal de la compañía, dentro de nuestro negocio, dentro de nuestro emprendimiento. Pues el día de hoy la idea es profundizar un poco más acerca de la importancia de un contrato de trabajo, entender qué significa un contrato de trabajo, entender qué derechos se tienen cuando se suscribe un contrato de trabajo, cuándo es necesario suscribir un contrato de trabajo, cuándo se debe firmar un documento por escrito, cuándo se debe realizar el proceso de manera eh, preferiblemente siempre debe haber por escrito esta situación. Denme un segundo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poco y como pueden ver la presentación hace referencia al derecho laboral para no abogados. Aquí vamos a hablar o a tocar varios temas, varias dudas que puedan surgir y que normalmente se presentan en el día a día. Si alguien tiene una duda, pues levantan la mano y con mucho gusto vamos aclarando la situación. Eh, y bueno, para no dar más retraso al tema, pues vamos a iniciar un poco hablando de qué es el contrato de trabajo. En la última charla hablábamos un poco que el contrato de trabajo finalmente es esa relación o ese acuerdo de voluntades entre las partes que lo que busca o pretende es ejecutar una tarea por parte del trabajador a un empleador y esta tarea se ejecuta mediante una remuneración, ¿sí? Si dentro de un contrato de trabajo existen tres elementos esenciales, como lo es la subordinación, como lo es una remuneración y como lo es la prestación personal del servicio, sin importar si no hay un contrato firmado, si no es verbal, tengamos en cuenta que estamos ante un contrato laboral. Y si estamos ante un contrato laboral, pues necesariamente existen unos derechos que tendrá el trabajador, unos deberes que tendrá el empleador y viceversa. Unos derechos que va a tener el empleador y unos deberes que también va a tener el trabajador. Todo esto es sumamente importante tenerlo en cuenta porque si nosotros no tenemos claro cuándo hay un contrato de trabajo de por medio, lo que puede pasar es que nos pueden llegar a demandar en un futuro y eso puede tener implicaciones legales y patrimoniales, ¿sí? Y eso, cuando yo hablo de implicaciones patrimoniales, podemos estar hablando hasta de la quiebra misma del negocio, del emprendimiento, de nuestra empresa, de nuestro proceso comercial o mercantil, porque lo que puede llegar a suceder es que los costos que puede llegar a tener como consecuencia el reconocimiento o el pago de alguna prestación social o algún tipo de indemnización a los trabajadores puede llegar a ser demasiado alta, que eso puede llegar a afectar precisamente patrimonialmente a la empresa. Entonces, estos conceptos que les estoy suministrando deben ser sumamente importantes tenerlos en el radar. Recuerden, los contratos laborales no solamente son por escrito, también pueden existir contratos laborales de manera verbal y eso implicaría que si la persona está prestando el servicio, recibe una remuneración a cambio y está en una subordinación por parte de una persona, pues ahí podemos estar al frente de un contrato laboral. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de cuáles son esos elementos que pudiera llegar a tener un contrato de trabajo. Entonces yo les hablaba hace un momento que un contrato de trabajo tiene una remuneración a cambio. Y si tiene una remuneración a cambio, eso quiere decir que hay un salario de por medio. Se le llama salario a aquel reconocimiento económico que le da el empleador al trabajador por la prestación personal del servicio. Eso es el salario. Entonces,
cuando el trabajador pacta con su empleador el pago de un salario mínimo legal mensual vigente por la ejecución de una tarea o de una actividad puntual en su negocio, pues ahí ya estamos configurando prácticamente un contrato de trabajo, sin necesidad siquiera de suscribir un documento por escrito. Simplemente basta con ese acuerdo voluntario en donde la persona va al negocio, va a la empresa, va al emprendimiento y le dice, mire, yo voy a ejecutar esta tarea y esa tarea la voy a ejecutar bajo un reconocimiento salarial de X valor, lo que se pacte entre las partes. Ya ese simple acuerdo prácticamente está demostrando la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado. Y voy un poco a la práctica, a la realidad, lo que pasa normalmente. Resulta que el día de hoy yo conozco a una amiga que siempre ha trabajado conmigo y le digo, venga, la invito a que en mi hotel todos los días vaya de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y me preste el servicio de servicios generales. Y por ese servicio yo le voy a pagar por el día 70.000 pesos. Es lo que normalmente pasa. Entonces ahí, si el trabajador acepta esos acuerdos y normalmente comienza a ejecutarse la actividad o la tarea diaria, ahí estamos ante un contrato de trabajo. Y si estamos ante un contrato de trabajo, ¿qué tengo yo como empleador que hacer? Pues afiliar a la seguridad social a mi trabajador, pagarle las prestaciones sociales que le corresponden por ley. Eso es lo principal y lo esencial, más allá de otras obligaciones que también existen. Las obligaciones principales son esas: el reconocimiento de un salario, la afiliación y los aportes a la seguridad social y los pagos relacionados con las prestaciones sociales de un trabajador. Pues vamos a hablar un poco de qué es una prestación social y qué es la seguridad social. ¿Alguien de aquí sabe qué son las prestaciones sociales y qué es la seguridad social? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Nadie? ¿Desconocen qué es la seguridad social y las prestaciones sociales? Bueno, yo tengo un leve conocimiento. Uy, te escucho súper lejos. Hola, hola. ¿Me Ya, escucha? sí, cuéntame. Bueno, yo entiendo por la seguridad social y las prestaciones sociales a las que tiene derecho el empleado una vez firme contrato, que son la salud, la ARL, su fondo de pensiones, la caja de compensación y todas estas pues que hacen parte de las prestaciones sociales a las que tiene derecho el empleado al momento de firmar contrato con la empresa. No sé si estoy equivocada. Sí, vas muy bien. Por ahí es la cuestión. Yahoo tiene la mano levantada, Yahoo Travels. Buenas tardes para todos. Pues a mí, también desde el conocimiento, las prestaciones sociales son los beneficios laborales que tiene el empleador hacia el trabajador, ¿cierto? Entonces, considero yo que es el porcentaje que debe pagar el empleador con todo lo que tiene que ver en cesantías, intereses de cesantías, primas, vacaciones y dotación. Y la diferencia con la seguridad social tiene que ver como con todo el aporte que se debe pagar en salud, pensión y ARL y caja de Correcto. compensación. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra, correcto. Como lo menciona Alejandra, la seguridad social corresponde a la afiliación que debe realizar todo empleador y a la cual el trabajador se debe afiliar obligatoriamente en temas de salud, pensión y riesgos laborales. Adicional a eso, la seguridad social viene compuesta de unos criterios de parafiscales. Los parafiscales corresponden a esos aportes que tiene que realizar el empleador como consecuencia de una contratación laboral. ¿Cuáles son los parafiscales?
en la caja de compensación familiar y los aportes que se realizan al SENA y al ICBF como obligación que tiene el empleador. Entonces, como se pueden dar cuenta y como lo mencionaba Alejandra hace un momento, la seguridad social son esos componentes que buscan garantizar el cuidado de algunas contingencias a las que se pueda llegar a enfrentar el trabajador. Repito, en temas de salud, en temas de pensión y en temas de riesgos laborales. Por eso es supremamente importante que cuando yo vinculo laboralmente a una persona a la compañía, a mi empresa, yo tenga que afiliarlo a estos criterios. ¿Por qué es sumamente importante? Porque si algún evento llega a presentarse dentro de una relación laboral en donde no tenga legalizada la situación de seguridad social de la persona, pues yo como empleador voy a enfrentarme a muchos inconvenientes patrimoniales, porque yo tendré que asumir los costos de lo que puede llegar a implicar incapacidades médicas que tenga el trabajador, gastos relacionados con sus prestaciones asistenciales y económicas ante la EPS, gastos relacionados con cualquier daño que se haya presentado físico al trabajador. Yo recuerdo, no sé si les mencionaba a ustedes en el último espacio que sostuve y hablaba de un caso particular en donde un conductor, un dueño de una ruta de transporte de pasajeros, contrató o habló con un señor para que le manejara el vehículo en un lapso de 3 días. Y él pensó que como eran simplemente 3 días, pues no lo afilió a nada, simplemente le dijo, yo le pago a usted 70.000 pesos diarios y así quedó la vaina. Resulta que el señor al tercer día se estrelló y fue tan duro el golpe en el vehículo que el señor sufrió muchísimos daños físicos en su cuerpo y generó demasiadas incapacidades médicas y atenciones en salud que le costaron mucho dinero. Al no estar afiliado a una EPS, pues al señor le tocó sacar de su bolsillo para pagar todo ese tipo de contingencias en temas de salud. No había una ARL que lo cubriera de cualquier accidente de trabajo. Y resulta que recientemente el trabajador interpuso una acción de tutela y el juez le ordenó al dueño del vehículo a pagarle todas las incapacidades que el señor ha presentado desde el mes de noviembre del 2024 hasta el día de hoy. O sea, imagínense que estamos hablando casi de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi 5 meses de incapacidades médicas continuas, que eso más o menos puede llegar a ser por poco cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, más todo lo que implica la afiliación a la seguridad social y los aportes a seguridad social. Entonces, por eso es supremamente importante que todas las personas que yo vinculo para ejecutar una actividad conmigo al interior de la empresa estén plenamente asegurados y si no están asegurados, tener certeza de cuál es la relación que estoy suscribiendo con esa persona. No debemos confiarnos en lo más mínimo de cuál es la vinculación que le voy a generar o no debemos confiarnos en las personas ni siquiera un solo segundo, porque si ya la persona está ejecutando una actividad laboral, eso implica que ya es trabajador. Y créanme que uno sabe a quién, uno sabe a quién contrata, pero uno no sabe a quién despide en algún momento. Y normalmente, pues los trabajadores pueden llegar a generar reclamaciones judiciales y muchas veces sus pretensiones resultan siendo favorables ante cualquier reclamación judicial. Entonces, supremamente importante que a todos nuestros colaboradores o trabajadores los tengamos afiliados a la seguridad social y les paguemos las correspondientes prestaciones sociales. Entonces, eso frente a la seguridad social. ¿Y qué son las prestaciones sociales? Entonces, Alejandra hace un momento nos hablaba de las cesantías, la prima de servicios, la dotación, los intereses de las cesantías. Esos criterios que normalmente tiene derecho el trabajador, tanto en dinero como en especie, para que pueda llegar a ser remunerada su labor simplemente por el hecho de tener un contrato de trabajo, pues tienen que ser pagados en unas fechas puntuales que determina la ley. Por ejemplo, la prima de servicios es un concepto que se le debe pagar a todo trabajador que tenga un vínculo laboral con la compañía y se le paga tanto a mitad de año como a fin de año, ¿sí? Y eso es una obligación que tiene el empleador para reconocerle al trabajador. Si no lo hace, pues puede tener inconvenientes legales y reclamaciones por parte del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Y yo les hablaba
en el espacio anterior que el ministerio puede llegar a sancionar a una compañía hasta por un monto de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso es supremamente importante que todos nuestros trabajadores estén regulados de la manera correcta y tener el asesor legal correspondiente al interior de la compañía. Si no lo tengo, pues acudir al que más puedan llegar a conocer, o si no, ustedes informarse de cuáles son los factores que yo pudiera llegar a tener o manejar directamente con mis trabajadores. Pero es preferible pagar, así sea un monto, una asesoría legal, antes de nosotros generar cualquier tipo de error en alguna contratación. Alejandra creo que tiene nuevamente la mano levantada. Yo tengo una consulta y es cuando se trabajan con guías que no tienen contrato, sino que uno les paga por la guianza. Hay una póliza que se puede comprar a través de Colasistencias. Eso podría cubrir parte como si tuviera un accidente laboral. Uy, Alejandra, no te entendí la pregunta otra vez, por favor. Las agencias de viajes normalmente contratamos guías. Ok, Estos guías no son personas constantes, sino que contratan por determinadas horas mientras se hace el recorrido. ok, Porque nosotros no constantemente todos los días tenemos un recorrido, sino es cuando llegan los turistas. Hay ok. una póliza que vende con la asistencia sobre asistencia de esos guías. Esa puede cubrir ese riesgo laboral. Mira, Porque es aquí que yo uno creo que cómo es hace para pagarle importante, Sí, qué pena. tranquila Alejandra, yo creo que es importante que tú definas muy bien qué tipo de relación contractual es la que tiene la persona con la agencia de viajes, ¿sí? No todo en la vida es relación laboral, no todo. Si la persona realmente no tiene un contrato de trabajo, sino que puede suscribir un contrato por prestación de servicios, por ejemplo, en donde la persona simplemente ofrece sus servicios como guía turística, pero no tiene una subordinación de alguien, sino que viene, yo soy guía, ofrezco mis servicios a través de la agencia de viajes, pero pues la agencia de viajes no tiene una relación laboral con la persona. Pues ese es un tema totalmente diferencial, porque no estamos hablando de un contrato de trabajo, estaríamos hablando de un contrato quizás por prestación de servicios. Entonces, ahí es otro tema totalmente independiente. Ahí tocaría tratar de regular la situación de otra manera, porque ahí las exigencias son diferentes. Ahí hay que decirle al contratista o al guía turístico, en este caso particular, que te presente los aportes a seguridad social como independiente o como contratista independiente, ¿sí? Y en ese sentido, eso es lo que va a cubrir tus contingencias o las contingencias que tenga el contratista de manera independiente. No basta con tener una póliza, no basta con tener una póliza porque todo independiente o todo trabajador laboral debe tener una afiliación a la seguridad social para evitar y sanear esos riesgos. Entonces la póliza no te va a generar esas coberturas de tipo laboral. ¿Vale, Alejandra? ¿Aclaré tu duda? Gracias. Sí, gracias. Vale, Alejandra, perfecto. Entonces, hablando un poco ya explicándoles un poco a ustedes lo que significa la seguridad social y las prestaciones sociales, vamos a hablar un poco de cuáles son las modalidades de contrato de trabajo que existen en la norma laboral. Entonces, los contratos de trabajo que actualmente maneja la norma laboral son de 4 tipos, ¿sí? Tenemos los contratos de trabajo a término fijo, que en este caso los contratos de trabajo término fijo corresponden a esos contratos que tienen una duración determinada en el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son esos contratos? Pues simplemente si yo contrato a la persona y le digo, mire, es que la duración de la labor que usted va a ejecutar simplemente tendrá una duración de un mes y usted conmigo va a estar solamente un mes, pues suscribo un contrato y hago un documento por escrito, por escrito. Siempre yo les voy a recomendar a ustedes todo por escrito, verbal nada porque tienen muchos riesgos legales y dejan la situación. Dora, ¿te puedo pedir un favor? Tu micrófono está abierto y está generando interferencia. ¿Me ayudas con el micrófono, por favor?
Listo, ya te silencié, Dora, porque estaba generando interferencia a tu micrófono. Entonces, como les venía diciendo, los contratos laborales tienen varias modalidades. Entonces, estamos hablando del contrato a término fijo. Entonces, ese contrato a término fijo tiene una duración específica y determinada en el tiempo. Es decir, si yo contrato a una persona para que haga una tarea solamente para un mes, pues simplemente hago un contrato a término fijo por la duración de un mes. ¿Qué significa eso? Que si yo necesito terminar ese contrato y lo voy a terminar porque el plazo pactado ya se venció, lo que tengo que hacer es notificar por medio de un preaviso con 30 días de anticipación como mínimo para que el trabajador pueda ser retirado en su momento sin tener que llegar a pagar ningún tipo de indemnización, ¿vale? Porque si yo no paso ese preaviso, resulta que el contrato se renueva automáticamente porque se entiende que las partes van a seguir ejecutando ese contrato de trabajo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el manejo de este tipo de contratos porque puede ser muy favorable en ciertas tareas o actividades que se ejecuten con algunos emprendimientos o algunas empresas, pero si no se maneja de manera adecuada puede ser contraproducente. Es supremamente importante tener claro cómo se debe manejar este tipo de contrato o de modalidades de contrato. Otra de las modalidades de contrato que tenemos es el contrato a término indefinido. A diferencia del contrato a término fijo, el contrato a término indefinido es un contrato que no tiene una fecha establecida de terminación. Simplemente va indefinido en el tiempo, es un contrato laboral y eso implica que hay lugar al reconocimiento de algunas de las prestaciones sociales que les hablaba, de la seguridad social, y que en caso tal de que se quiera terminar el contrato, se pudiera terminar también sin justa causa, pero ahí tenemos que pagar el valor de una indemnización. Entonces, es supremamente importante también tener en cuenta esta modalidad de contrato. La norma nos define cuál es o cómo se debe calcular esa indemnización si yo llegase a terminar el contrato de trabajo sin justa causa, oígase bien, sin justa causa, porque hay otras modalidades de terminación de contrato que se pueden utilizar sin necesidad de pagar ningún tipo de indemnización. Pero cuando no tengo ninguna justificación para terminar el contrato, sino porque lo quiero terminar, pues como empleador existe una obligación y es que tengo que pagar una indemnización. Asociación La Esperanza tiene la mano levantada. Bueno, creo que no me escucha. Entonces vamos a continuar. Entonces el contrato a término indefinido tiene una serie de características para el reconocimiento de una indemnización. Eso está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, bajo el artículo 64. Y allí se determina que todo trabajador que devengue menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrá derecho simplemente por el primer año laborado o menos, si se termina el contrato sin justa causa, a un reconocimiento de una indemnización de 30 días de salario. Pero si la persona lleva más tiempo o más de un año, pues por cada año adicional tiene derecho a 20 días de salario por cada año adicional. Entonces, esta información la pueden encontrar en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, por si la quieren revisar, y allí les explican con claridad cuáles son esas tasas o valores que se deben tener en cuenta cuando quiero pagar una indemnización por terminación de contrato sin justa causa. Otra de las modalidades de contrato que se maneja en la normatividad laboral es el contrato en la modalidad de obra o labor contratada. ¿Qué quiere decir este contrato? Es muy parecido al contrato a término fijo. La diferencia es que este contrato dura por el tiempo que perdure la obra para la cual fue contratada la persona. Entonces, por ejemplo, normalmente y en la práctica lo que puede pasar es que yo contrato a una trabajadora para que llegue a mi casa y pinte mi casa, por ejemplo. Y resulta que pintando mi casa, pues no sabemos cuánto se puede llegar a tardar. Por eso no hay manera de establecer un tiempo específico, porque puede que la trabajadora tarde o 5 meses o 10 meses. No sabemos, porque a veces las situaciones de la obra pueden variar. Y en ese entendido, para tener más tranquilidad, pues uno simplemente firma un contrato en la modalidad de obra o labor contratada. Y ese contrato lo que me permite es
establecer que la duración del contrato durará, valga la redundancia, por el tiempo que perdure la obra o labor. Entonces, en el documento o en el contrato se debe especificar que la obra o labor es o durará mientras se termine de pintar la casa. ¿Sí? Hay que dejar eso supremamente claro en el documento. No puede quedar genérico, no puede quedar abierto, porque al momento de querer aplicar la terminación del contrato porque se finalizó la obra, pues no voy a tener certeza de por qué le estoy terminando el contrato. Mientras si dejo muy clara la información, pues voy a tener claridad del momento en el cual se va a terminar el contrato. Y eso no solamente le favorece al empleador, también al trabajador, para que los dos tengan certeza de cuánto va a durar la relación laboral. ¿Mm? Eh, y por último tenemos el contrato laboral accidental o transitorio. Ese contrato es el contrato que simplemente tiene una duración como máximo de 30 días, no puede ser superior a ese tiempo, y corresponde a ese contrato que normalmente se suscribe con las personas que ejecutan tareas diferentes al objeto social de la compañía. Entonces, por ejemplo, lo que puede pasar en una compañía como Bavaria, ¿sí? Entonces, Bavaria, su objeto social es vender y producir cerveza, pero resulta que ellos tienen que contratar a una persona que les pinte las bodegas. El pintor no necesariamente está ejecutando el objeto principal de la compañía, pero pues está ejecutando una actividad que tiene que ser de tipo laboral y por lo tanto, pues con él se pudiera suscribir un contrato de carácter accidental o transitorio. Todos estos contratos que les acabo de mencionar son contratos de tipo laboral. Eso quiere decir que si son contratos de tipo laboral, hay lugar al reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y todos los derechos que implica tener a una persona contratada. Recuerden también que existen unas obligaciones como empleador, que es implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como quizás el doctor José Ignacio en algún momento se los ha mencionado a lo largo de las capacitaciones, porque el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que busca es proteger las condiciones laborales de mis trabajadores. Y si yo estoy omitiendo esos deberes, puedo ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, frente a las modalidades del contrato de trabajo, ¿hay alguna duda o todo está claro? No sé si de pronto tienen alguna inquietud personal o se les ha presentado alguna situación particular que quieran que aclaremos. Bueno, entendería que todo está supremamente claro. Vamos a hablar un poco de la jornada laboral. ¿Sí? Cuando yo suscribo un contrato de trabajo, estoy sujeto a respetar una jornada de trabajo. ¿Sí? Todos los trabajadores en Colombia tienen derecho a una jornada laboral limitada o específica. No puedo poner a trabajar a la persona lo que yo quiera, en el tiempo que yo quiera, a la hora que yo quiera, pero porque si lo hago, uno, puedo estar vulnerando los topes límites de la jornada laboral semanal y dos, si llego a necesitar una persona quizás para que trabaje un domingo, un festivo o en horas nocturnas, yo tengo que pagar una serie de recargos como empleador. Entonces, vamos a hablar principalmente de la jornada laboral. Actualmente la jornada laboral tiene una regulación bajo la ley 2101 del 2021 y esa regulación establece que a la fecha tenemos o las personas pueden laborar como máximo 46 horas en la semana. Más allá de eso, no se puede ejecutar la tarea o la actividad porque estaríamos vulnerando la jornada máxima legal establecida para nuestros trabajadores. Pero esta ley particularmente consagró una regulación o una reducción gradual de la jornada laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy, 22 de abril del 2025, si bien es cierto, la jornada máxima en las semanas de 46 horas, pues resulta que a partir del 15 de julio del 2025, la jornada laboral se reduce a 44 horas. Eso quiere decir que ningún trabajador en Colombia puede ser contratado o se puede ser requerido para que ejecute una actividad más allá de las 44 horas, con algunas excepciones en la ley. Hay trabajadores que sí lo pueden hacer, pero para eso es importante, uno, que la empresa siempre tenga una autorización por parte del Ministerio de Trabajo para que pueda ejecutar esas actividades extras o adicionales. Y dos, el empleador siempre debe pagar el reconocimiento de las horas extras.
Por eso es importante que en nuestras empresas podamos regular con detenimiento cuál es esa labor o esa actividad que se va a ejecutar para no sobreponer o no sobrepasar los límites de la jornada laboral. Y ya para el año 2026, ya la jornada laboral no va a ser de 44 horas. Exactamente para el 15 de julio del 2026, la jornada laboral pasa a ser de 42 horas. Entonces, esto para que todos lo tengamos supremamente claro, toda esta regulación normativa se generó principalmente con la importancia de garantizar una calidad de vida más adecuada para los trabajadores, para que los trabajadores también puedan garantizar su libre disfrute de su vida y no estar ejecutando actividades en tan largos espacios de tiempo. Entonces, esto conlleva a que con el tiempo vamos a estar hablando de una reducción de jornada laboral. En España, por ejemplo, ya la jornada laboral en este momento se encuentra en un tope de 38 horas. Recientemente estaban negociando sindicatos y Ministerio de Trabajo en España para la reducción de la jornada. Entonces, quizás para ese lugar vamos. Nosotros normalmente intentamos copiar muchos esquemas europeos y probablemente eso es lo que vaya a suceder en un futuro. Pero por el momento, al día de hoy, estamos hablando que la jornada máxima es de 46 horas y para el 15 de julio del presente año vamos a estar hablando de 44 horas laborales. ¿Qué es importante también tener en cuenta dentro de los procesos de contratación laboral? Y es los modos de terminación de contrato de trabajo. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si yo no termino un contrato de trabajo de manera adecuada, voy a tener serios riesgos legales al momento de algún tipo de reclamación judicial, ¿sí? Entonces, la normativa laboral actualmente nos dice que las terminaciones de contrato de trabajo pueden llegar a ser consideradas de tres tipos. Hablamos de terminaciones de contrato legales u objetivas, hablamos de terminaciones de contrato que se dan por justas causas y hablamos de terminaciones de contrato que se dan sin justa causa. Cuando hablamos de terminaciones de contrato legales u objetivas, hablamos de situaciones tales como cuando el trabajador fallece, ahí inmediatamente el contrato se termina, entonces no hay lugar a ningún pago de indemnización, ¿sí? ¿Qué otras modalidades existen? Cuando hay un mutuo consentimiento, es decir, cuando el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para finalizar la relación laboral. Cuando hay una expiración del plazo fijo pactado, y eso es cuando normalmente estamos ante un contrato término fijo, y es cuando se llega al límite de término de tiempo, ya se venció el término, pues ya ahí se termina el contrato, y eso es una causa legal y objetiva. Cualquiera de las que les estoy mencionando en este momento no da lugar a ningún pago de indemnización, para que lo tengamos supremamente claro. La terminación de la obra o labor contratada también es considerada una terminación de tipo legal u objetiva, o también cuando se liquida o se clausura definitivamente la empresa o el establecimiento para la cual esté vinculada la persona, ¿sí? Esas son las causales legales y objetivas. Eso está determinado en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y allí lo pueden revisar para que puedan tener certeza de cómo funciona un poco este contexto. Pero resulta que la norma también le permite tanto al empleador como al trabajador terminar con justa causa el contrato de trabajo. Normalmente cuando hablamos de justas causas hablamos de términos disciplinarios. Tengan en cuenta que todo trabajador tiene que seguir unas directrices y procedimientos establecidos por su empleador. Y en ese sentido, si se comete una falta disciplinaria al interior de la empresa, pues el empleador tiene la posibilidad de citarlo a un proceso disciplinario para así poder garantizar el tema. Veo que alguien está presentando pantalla. Gracias. Entonces, frente a este tema, lo que les quería mencionar es, si se termina un contrato bajo estos criterios disciplinarios, tampoco hay lugar a ningún tipo de reconocimiento indemnizatorio. Pero sí es importante tener en cuenta que cuando esto sucede es porque normalmente hay una situación disciplinaria de por medio. Entonces resulta que el trabajador llegó tarde, no fue a trabajar,
omitió su deber de presentar de justificar sus ausencias, bueno, otra serie de situaciones. Y por último, tenemos la terminación de contrato sin justa causa, que es la que les hablaba hace un momento, y es cuando no existe ninguna justificación clara o evidente para terminar un contrato de trabajo. Y cuando eso sucede, pues simplemente lo que el empleador debe hacer es proceder con una notificación de terminación del contrato, pero tiene que reconocerle y pagarle una indemnización al trabajador. Y esas indemnizaciones se calculan conforme a lo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? De este módulo de terminaciones de contrato, ¿alguien tiene alguna inquietud sobre ese tema? Listo. Por último, les voy a hablar un poco y a grandes rasgos de una característica que tienen muchos contratos de trabajo y son los fueros de estabilidad laboral reforzada. ¿Y qué quiere decir un fuero de estabilidad laboral reforzada? Pues simplemente es aquella imposibilidad que tiene todo empleador de terminar un contrato de trabajo cuando por medio se presente alguna situación particular del trabajador. Y cuando hablo de situaciones particulares, por ejemplo, cuando una mujer está en estado de gestación o en embarazo, yo no puedo despedir o terminar el contrato de una persona en esas condiciones. Entonces, eso significa un fuero de estabilidad laboral reforzada. ¿Cómo se clasifican los fueros? Tenemos varios fueros en la normativa colombiana. Entre esos tenemos fueros de salud, fueros de maternidad, que es el ejemplo que les daba hace un momento. Existe ya el fuero de paternidad, fueros por acoso laboral y fueros de tipo prepensionable. ¿Cuáles son los fueros de salud? Y esto es supremamente importante para que todos lo tengamos muy presente. El fuero de salud se presenta cuando un trabajador presenta alguna circunstancia de debilidad manifiesta en su condición de salud y en razón a eso no puede ser despedido, ¿sí? Entonces, cuando la persona presenta alguna condición médica especial, que se accidentó, que tuvo una condición particular en su proceso de salud, pues si tenemos una persona en estas condiciones, la norma protege al trabajador e impide al empleador tomar decisiones de terminación de contrato. ¿En qué momento podemos estar hablando de una persona que tiene este tipo de condiciones? Uno, cuando la persona está incapacitada, fue a su EPS, le dieron una incapacidad, en ese momento la persona no puede ser despedida. Cuando la persona se encuentra en algún proceso de reubicación laboral por su condición médica, cuando presenta algún tipo de restricción o recomendación médica en razón a la función que ejecuta, cuando tiene alguna pérdida de capacidad laboral. Todos los trabajadores pueden llegar a tener alguna pérdida de capacidad laboral si tienen alguna afectación en su salud, y eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. O cuando tiene alguna enfermedad manifiesta o que se encuentra en algún tratamiento médico activo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque esto le va a minimizar riesgos legales a la empresa si lo manejamos de la manera más adecuada. Siempre importante también, si de este tema lo llegamos a desconocer, acudir al asesor legal más cercano que les pueda ayudar con esa situación. El fuero de maternidad, por otro lado, como les hablaba hace un momento, es aquel que protege a la mujer en condición de embarazo, y no solamente en condición de embarazo, sino que ellas también tienen derecho a una licencia de maternidad. Entonces, la protección se genera hasta que finalice la licencia de maternidad. ¿Cómo funciona? Normalmente nace el bebé, la mujer tiene derecho a una licencia de maternidad que perdura un término de 18 semanas, o lo que es lo mismo, casi 126 días o más o menos 4 meses. Y en ese periodo de tiempo ella se encuentra en casa recibiendo un reconocimiento económico por parte de la EPS que se llama licencia de maternidad. Y en esa etapa de tiempo ella no puede ser despedida. Siempre tiene que ser vinculado, tiene que perdurar el vínculo laboral hasta tanto finalice ese proceso. ¿Mm? Actualmente existe ya el fuero de paternidad, es una protección que se le da al padre que su esposa haya quedado en condición de embarazo, ¿sí? Y su protección va por el mismo término que perdura la protección del fuero de maternidad, es decir, mientras la esposa esté en condición de embarazo o bajo una licencia de maternidad,
el hombre o el compañero permanente o el esposo de ella no puede ser despedido de su trabajo porque tiene un fuero de paternidad. Entonces, esto también es importante porque muchas personas lo desconocen y a veces pueden estar generando riesgos legales en el proceso. El fuero por acoso laboral radica normalmente cuando la persona es objeto de una situación de acoso en la compañía. El acoso laboral proviene normalmente de los jefes o de los compañeros de trabajo. Y el acoso laboral simplemente es esa situación donde eh, se demuestra que existe un hecho que afecte directamente al trabajador y le genere situaciones de miedo, intimidación, terror, angustia. Es decir, lo presionan, lo señalan, lo maltratan en el trabajo. Entonces, cuando la persona está sufriendo ese tipo de situaciones, puede llegar a ser objeto de una protección constitucional para que no sea despedido de la empresa y se llama fuero por acoso laboral. Y por último, tenemos el fuero de prepensión y esto es una garantía que tiene todo trabajador para que no pueda llegar a ser despedido de su empresa cuando le haga falta por lo menos 3 años para adquirir su pensión de vejez. Si la persona está a 3 años de pensionarse, la empresa no lo puede despedir de su labor y el trabajador tiene derecho a perdurar durante ese periodo de tiempo. Por eso es importante que también cuando contratamos personas que estén muy cercanas a la edad de pensión, revisemos con detenimiento las condiciones pensionales que tiene para minimizar los riesgos legales al momento en que queramos tomar algún tipo de decisión de terminación de contrato.